a tener de nuestros maestros de Saiwa un compartir sobre el trabajo andino que realiza. Y luego al final vamos a tener un compartir de todos sobre nuestro testimonio de lo que sentimos, pensamos y vivimos. Y todo ese material va a partir por lo que al ingreso habrán observado que hay un testimonio de Arguedas cuando llega al Cusco, Ernesto, y describe lo que es el Cusco. Y de ese mismo modo cada uno vamos a poder dar nuestro testimonio. Pero yo quisiera un poquito más decir que este lugar ha sido importante de los primeros pobladores de Andahuaylas, en este valle, ¿no? Entonces muchos decimos, ¿dónde están nuestros antecesores? Aquí está la huella que nos han dejado. Esta es una evidencia de hace 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, que los pobladores que han habitado en este mismo lugar. Entonces ellos han visto el entorno geográfico y los han plasmado en la piedra. Han visto el cielo, la astronomía, los han plasmado en la tierra. Es decir, aquí está toda la vivencia del poblador antiguo. ¿Qué cosa ha comido? Ahí está, hay un choclo allá. ¿Qué cosa ha visto en el universo? Ahí está, hasta una estrella fugaz y hay el eclipse. ¿Qué cosa ha trabajado? Incluso ahí está su vida, su calendario. Entonces, todo eso es una vivencia y todos nosotros cómo podemos interpretarlo. Por eso es importante. Y esa continuidad de nuestra historia, de nuestra cultura, se ha sembrado. Estamos en una construcción de nuestra identidad en Andahuaylas. Y esta es una de ellas. Nuestra identidad está plasmado en el legado de Arguedas, en los chancas, y ahora con la historia que nosotros vamos a conocer en este espacio de Sachajuca. Kimsa kintuchata sapakama rakichaykukunchik, hinaspaya mañarikusunchik kay wawqinchik, tayta Arguedas tukuy yachaynin saqiwasqanchikman hina kanan punchaw kay puñunakusqanchiriki. Kimsa chanta kaynachata waqlaman hawaspanchik, inti lawchaman hawaspanchiriki. Inti lawchaman hawaspanchik. Bueno, wawqiykuna, paniykuna kay Antahuaylas ayllu kaqmanta yuyariykamuchkanchik ima ruwaykunatapas apu Sachapukru chaynallataq tayta inti qamkunam ñuqaykuta rikamay-kachimuwankiku kay watukaykamunaykupaq kay hatun punchawpi taytanchik José María Arguedas pajarisqan punchawpi. Qamya sumaqta riki chuyanchaykuwayku kay tukuy ima kawsayniykuta, puriyniykuta, yachayniykuta, kuyanakuyniykuta allin kawsayman rispirinaykupaq. Chaytam ñuqayku mañarikamuykiku. Chaymi qanwan apu Sachapukru pukurimusaykiku kay quintuta qampaq. Kimsa chakama pukurikuychik qaylla sunquykichikwan wawqiykuna. Musiasqaykichikman hina, riqsisqaykichikman hina tinkarikuychik hayllas apunchikunaman riki. Pachamamaman, apukunaman, chaynallataq wayraman, yaku mamaman lliwman riki. Chaynaqa Pachamama qampa hawaykipin puriniyku kawsaykachiwayku allinta. Chaynallataq llapallakichik apukuna, tayta inti, wayra, chuyaraq yachayamuy, ama yachayuy. Ima unquykunapas chay wayrapi kachunchu, aswanya chuyanchaykachiy. Chaynallataq yaku mama, aswanya hampiykuwayku ima unquykunaman timas. Kaypi ñuqanchik tarikunchik
Sachapukri nisqanpi. A ver. Challarikuyta ruraykusqa wawqiykuna. Apunchikkunata mañaykukusunchik ñawpaqta. Kayman chayaykamusqanchikta wawqiykuna. Apunchikkuna kachkan ladilla. Paymi hawarimachkanchik ñuqanchik kaypi kasqanchikta. Apunchik Wayuaca. Apunchik Lasimarca San Jerónimo Ukupi. Kaypi kachkantak apunchikuna. Hatun apunchikunapas Horawiri. Kachkan Ampay nisqanpas paypas hatun apu. Kay apurimak suyu Ukupi hawamachkanchik. Chaynata Joaquinin apunchikuna mana sutinta yachachkanichu. Paykunapas hawamachkanchik kay kuskay kasqanchikta. Wawqipa nillaykuna kay challata ñuqa ruraykusaq Pachamama kay Sachapukru nisqanpi chayaykamuniku qankunaman. Mama Pachamama chaskiykuwaykuya kay wawaykikunata kaypi kachkaniku ñuqayku. Pachamama qanmiriki ñuqayku kawsanaykupaq huwankiku rurukunata, sarakuna, papakuna, hawaskuna, alverjaskuna, kinuakuna kunan llanllarimuchkanña. Chay mikunaykupaq qan huwankiku Pachamama. Chaskiykullawaykuya kay ñuqayku kayman chayaykamuniku wawaykipa José María Arguedaspa paqarimusqan nasisqan punchaw Ukupi kaypi kachkaniku ñuqayku. Huñuykanakuspa achka saywa ukumanta kachkaniku kikinchik puni colectivo chay ukumanta. Chaynallataq kachkan wakin wawqinchikunapas pananchikuna sipas warmi qarikuna kaypi tarikuniku. Chaynallataq tayta inti hampas riki ñuqaykuman kallpata huwankiku. Kay anchaykamunki achikaykun parachantin puyuchantin pero qanmi tayta inti kunan munanki chiqriykachinki kaypi kanaykupaq kusisqa kachkaniku ñuqayku. Chaya wawqipanikuna kay challata ruraykusaq kay Pachamamanchikmi ñuqanchikta kaypi chaskiykuwanchik ñuqanchikta kawsayta huwanchik. Chayraykuqa challaykusaqya. Tayta inti, Pachamama, tayta inti. Chay ñawinkuna Upyaykusunchik, llipinchik. Qankunawan, wawqikuna. Kay wawqinchik José María Arguedaspa punchawnin punchawya. Pay paqarimurqa kay antawaylas suyu Ukupi. Chunka pusaqniyuq punchaw. Riki, enero killapi. Entonces, wawqikuna ujariykuspa upyaykusunchik. Paypa sutinpi. Wawqipanikuna quechua simi rimaq masiykuna kaypi tarikunchik kunan punchaw sumaq kusisqa. Wawqillanchik Arguedas pachak chunka huqniyuq wata paqarimusqanpi
kunan punchaw kaypi warmi, qhari, waynasipaskuna, lliw yuyaqkuna yuyarinchik. Chayraykuya sumaq kusikuywan payhina kawsasun. Chaynaqa takichaykusun lliwchanchik kay nachata alberga saruychata. Chaynaqa kay nachapi kay tiñaycha waharumaraq ya. Saruykuy, saruykuy, chakichay saruykuy. Takllaykuy, takllaykuy, makichaykiwan takllaykuy. Chakichay makichaykiwan saruykuy, takllaykuy. Makichaykiwan, chakichay saruykuy, takllaykuy. Kuryupis kartay kachkan, kuryupis kartay kachkan. Hawaylla hawaykuyman, likaylla likaykuyman. Hawaylla hawaykuyman, likaylla likaykuyman. Hawaylla hawaykuyman, likaylla likaykuyman. Kusikoy! Kusa! Año. Bueno, nuevamente saludarles a cada uno de ustedes, a todos los colectivos, en esta fecha importante por el nacimiento de nuestro escritor José María Arguedas. Y por cierto, en uno de los libros yo vi que no solamente es etnólogo, también es arqueólogo. Entonces, por eso es un día especial de contar un poco la historia de Andahuaylas. Para muchos este espacio será pues Sachapucro, pero para nosotros representa un legado histórico como patrimonio cultural de nuestra tierra y del país. ¿Qué son los petroglifos? Los petroglifos son trabajos hechos en la piedra, es decir, los tallados. Petro, piedra, glifos, figuras. Entonces, figuras en piedra. Los primeros habitantes de Andahuaylas en este valle han habitado estos espacios. Han vivido en abrigos rocosos, han cultivado en esta tierra, han consumido esta agua que estamos escuchando. Entonces han pasado miles de años, pero aún es vigente toda nuestra herencia. Esta es una estrella fugaz. Entonces el que ha habitado aquí pues habrá visto una estrella fugaz y lo ha plasmado. Entonces este artista de hace 4000 años antes de 4000 años antes de Cristo ha sido un especialista que ha retratado la vida cotidiana del poblador andahuelino. Aquí vemos incluso figuras de rostros que expresan alegría, distintas emociones, tristeza, están en un jolgorio. Entonces también nos ha retratado las emociones que han pasado. Nosotros ahora reímos, lloramos, disfrutamos de todo nuestro momento. Ellos también han pasado esto. Seguramente de un momento de alegría los han plasmado. Eso representa Sachapucro. Chiyarallay mayupatampim kartamuasqanki. Chiyarallay mayupatampim kartamuasqanki. Cierto chom kartamuarqanki. Cierto chom kartamuarqanki. Loro chay loro chay loro chay loro. Loro chay loro chay loro chay loro. Loro chay loro chay loro chay loro. Chaylam. 11 años de nacimiento, creo que lo que nos nace es un sentimiento de agradecimiento a don José María y también nos es un referente en muchos sentidos de la palabra. Y yo quisiera invitarlos a conversar sobre lo que hoy día ustedes han podido, desde que despertaron, pensar, reflexionar, y eso quisiéramos escucharnos entre todos. Literatura, lo estudiamos, lo apreciamos, lo valoramos y lo reivindicamos, ¿no? Bien por sus obras literarias como por sus obras estudios sociales, como antropología, ¿no? Etnología.
primeramente desconocía, por ejemplo, el ritual que hicimos al inicio, primera vez que he presenciado algo así. Me parece muy interesante, muy enriquecedor hacer práctica de estas cosas, ¿no? Y considero yo que así como lo hemos hecho hoy día, se debería también inculcar a las personas jóvenes, ¿no? Como yo o como mi compañera, para continuar con esto, que no se pierda esa tradición, ¿no? De igual manera, valorar todo este tipo de vestigios históricos que hemos visto, ¿no? Y obviamente también el legado literario, el legado social que ha dejado Arguedas, tanto en su obra como en su propia vida. Gracias, Padre Sol, gracias, Aywa, gracias, Manuel, gracias a todos. Hoy es un día muy bonito. El Taita Arguedas nos ha juntado y nosotros tenemos que hacer las yapas en estos tiempos modernos. Vamos a hablar un poquito de la cosmovisión andina, en base a lo que hemos visto. Pero empiezo diciendo que este es un centro ceremonial pan-andino desde 6.000 años antes de Cristo, me equivoco, 4.000, hasta ahorita. No estamos en los museos nosotros, hemos hecho la ceremonia. Los hermanos de Yiupapuquio siempre vienen por acá a hacer su ceremonia del pagapo, de la huichupa. Entonces esto no es un museo, somos chancas que estamos vivos. Hace 70 años, Arguedas escribió diciendo: la puna era grande para todos. No habían potreros con cercos de alambre, o sea, terrenos comunales, ¿no? La puna era grande que no tenía dueño. Las chozas estaban al pie de los cerros. Ahora en los 50 años, 60 años que han transcurrido, 70 años, todo se ha lotizado. Estamos viviendo una nueva ruralidad. Los comuneros tienen 7 oficios. Pueden ser carpinteros, pueden ser profesores de la universidad, pero siguen haciendo chacra, siguen haciendo sus rituales. Hemos visto otras simbologías que lo hemos visto en Egipto o en México. Entonces tenemos una cosmovisión tan grande, que parece que lo hemos reducido y que nos hemos conflictuado con los hermanos decimos, este es occidental, este es andino, etc., cuando somos un bagaje de una cultura cósmica. Las cabezas largas de Paracas son de raza pleiadiana. Las cabezas con trepanación craneana podría ser un chif para interconexión cósmica. Entonces estamos un poquito desaprendiendo algunas cosas para que reflexionemos. Gracias ONG Sayua que nos ha traído. Alguien me dijo que ahora hemos visto nomás un ratito, pero esto está para caminar 2 días, 3 días, un poco preguntarnos a nuestro corazón, a nuestro sentimiento. No esperemos que otros vengan de afuera, escriban, porque aquí está nuestro sentimiento, nuestro conocimiento, nuestra vivencia. Wauhikuna, pandikuna, ñuqanchik kay runapaja, runa, somos andinos, tukuy kaqninchikqa ayllunchikmi. Rumikunam ayllunchik, kay sachakuna ayllunchik, wayram ayllunchik, yakum ayllunchik, urpichakunapas ayllunchikmi, imapas uruchakunapas ayllunchikmi. Chayraykum ñuqanchikqa hawanchik sumaq ñawinchikwan. Wakinnin uklawmanta hamuqkuna qullqilla munaqkunaqa paykunapaqa sachakunapas qullqi. Paykunaqa sachatapas lliw kuchparparinku, yakutapas hanrachanku, tukuykunku. Ichaqa ñuqanchikqa allin ñawinchikwan hawananchik. Lliw sachanchikta, pachamamanchikta, wayranchinkunata, kaqninchikta.
chaymi wawqillanchik argidaspa chayta hawaspa chaypi karqa uruchakunarik unchu chukucha karjariki imapas uruchakuna chaymantapas takirjariki unchu chukucha como es nuestro amigo, nuestro hermano. Oye hermano, préstame tu gorrita pues, por favor. Chukuchaykita ristaykuway kunan tutalla purirukusa. Warachaykita ristaykuway. Killi waracha. Nuestro killincho es nuestro hermano. Chayraykum ñuqapas chaychata yuyariykusun llapallanchik takiykusun unchu chukuchamanta, unchu chukucha. Chaynaqa kaynata nin, ay kay tinyapas chiripi laplapiarparin, chaynaqa kaypi. Unchu chukuchay, chukuchaykita ristaykuway, chukuchaykiwan churaykukuspa kunan tutalla purirukusaq, kunan tutalla purirukusaq. Killi warachay, warachaykita ristaykuway, warachaykiwan waraykukuspay, kunan tutalla purirukusaq, kunan tutalla purirukusaq. Chayna sumaq kusikuywan ñuqanchikqa kawsakusun. Ari ñuqapas chayraqmi kayta chayaramuni. Inaspaymi qhawarishkani, a veces llakikuspay. Kaykunamanta ñakanmanña karqa imapas qillqakuna manaraq kachkanraqchu. Chaytaya ñuqanchik kallpachakuspanchik ruwarasunchik. Chaymantataqmi ñuqa niman ari que wawqinchik Manuel Molina pay kallpachakuspa kaykunata llankachirqa. Pero kaypata chay umalliqkunaqa qhipaman churachkanku riki. Chayta ñuqapas llakipakuspa qhawani, qhawaramuniña kay mayu patakunapi kachkan. A ver, qhawaramuniku ñawpaq ullukukunata, ya atuqpa ullukun, ya atuqpa maswan, ya kachkantaq chay achka chay ñawpaq, chaymanta chay kunan riki chay tecnología nisqan, chay transformación nisqanta ruwanku riki. Yatinmi ñuqapas llakipakuspa nini, kaymanta chay warmakuna qillqanman. Kaymanta imatapas yachayninkuta ruwanman chay identidad cultural nisqanta. Ñuqanchik uyarinchikña kunallan, a ver, mas tarimanchik Incamanta, ¿no? Inca, kaykunata ruwarqa nispa. Pero chankasri imakunatataq ruwarqa, ¿no? Somos chanka, somos aguerridos ninchik. Pero wawqi Manuel, wawqikuna panikunaqa kachkanmi chankapa ruwasqanpas. Chaykunata mana ñuqanchik asway ninchinchu riki, yo soy chanka, pero mana kanchu qillqapi. Kaykuna llankakuna ñuqapas nisaqcha kay ujelukumanta ari chay llankaykunata chayraqmi ñuqapas llankapakuchkani, pero manaraq yawakinqa sunqunman churakunraqchu. Imapaqtaq chayta ruwasunchik nispa, hasta kay miski siminchintaypas a veces pinqakunku. Ya, imaynampi kachkanraq ya chay discriminación nisqan riki. Kachkanraqmi, ñuqanchik purapas riki. Ya, asway nakunamanta waki qipa llaqtakunamanta amuruspan, chay discriminación nisqan kachkan kay universidad kunapipas. Asway kaykunamanta llankasunchik, kaypi kachkan yachay, kaypi kachkan qillqay. Warmanchinta ñuqanchik nisunchik, a ver kaymanta qillqaru chay maswamanta, a ver, kay maswari maymantataq karqa, kachkanraqchu maswakunan, kachkanraq chay maswa. Uqakuna kachkan, uqata mayupatapi tariramuni ñuqa. A veces patamasinchik yachachikkunaqa manaña kay llankaykunata rurayta munachkanllachu. Manaña, qillakuchkankuña, pero chay warmakuna kayta amuspanku, kaypi hawaspanku llankamanku. Ancha kusikuymi kay kunan punchaw, kay pacha achikyaqta, kayman ñuqanchik amuykunchik, kaypi ñuqanchik hawariykunchik. Tayta José María Arguedaspa nasisqan punchawpi wawqillaykuna. Ari ñuqanchikqa paqya kachun kusikuy. Porque kay antawaylla suyo ukupi riki pay pajarirqa. Kaypi nasirqa nispan ninku, niwanchik. Y ñuqanchikqa chayta yuyarispam kayta amuykunchik. Para timpupi imayna chay killakunata hawarisqanku, chaykunata ñuqapas kunan hawarini. Kusapuni kay wawqinchik José María Arguedaspa punchawninpi chayta hawariykunchik. Chaymantaq umayman chayamun wawqikuna. Pay pariki chay allin qillqa maytu hispichisqan kachkan chay agua nisqan yaku.
waqaya waki yaku kayninta chaykunata chiki chay ñawpa wawqinchikuna tumarqaku upyarqaku wakmanta apamushpanku chiki kaypi tumarqaku chaykunata allinmi kanman ñuqanchik kay wawqinchikpa punchawninpi chay qillqankunallatapas ñawincharisun manam ñuqanchik lliwchu ñawinchachkanchik ñuqapunipas ari risqinchikmi waki-wakillan paypa qillqankuna kachkan riki chay yawara fiesta nisqan chay pukyupi kaspan riki paypas warma kaspan riki chaypi karqa imaynam karqaku chaykunata entonces allinpuni chaykuna por supuesto creo que nuestra identidad es un reencuentro realmente y esto tiene que también transmitir nosotros pues en nuestras instituciones. Yo parte del Kikinchikpuni y parte también como docente también que formo parte, vamos a ver que que están promoviendo en la región el diseño curricular regional y nuestro proyecto educativo local, se consideren pues estas manifestaciones, esta nuestra identidad, este nuestro legajo de nuestros antepasados, porque es reencontrarnos. Allinpunchaw ñaña turikuna hankunapaq kachun ñuqapapas ancha kusikuymi kay punchawpi huñuykanakunchik sasachakuypi kachkaspanchinpas kanan punchaw yuyarishkanchik amawta tayta José María Arguedaspa santun kasqanta kanan hinata paypa harimurqa kay pachaman ñuqapas rimariykamusaq saywa uku llankasqaymanta chaynallataq añanchakuni wakin institucionmanta hamuqkunatapas UGEL Andahuaylas, Universidad José María Arguedas, Núcleo de Formadores, Kikinchik, chaynallataq Ministerio de Educación y wakin llankay wasikunamantapas kanan punchaw kay huñunakuspanchin hawarinchik imaynatach tayta José María Arguedas llankarqa chaynallataq kay ruwayninchikuna, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, creo que es un momento oportuno para reflexionar sobre las actividades que José María Arguedas ha promovido en nuestra provincia de Andahuaylas. Asimismo, creo que solamente invocarles que sigamos promoviendo esto como instituciones, como personas, y que nos empoderemos aún más con nuestra cultura y no nos olvidemos de dónde provenimos, ¿no? Veo muchos sabios aquí. Los yachachi, los maestros. Aquí está la currícula educativa de Apurímac. Aquí está la esencia de nuestras raíces. Ya teniendo las experiencias que esta reunión difícil, como esta reunión obviamente, por el nacimiento de nuestro gran hermano mayor, José María Arguedas, nos está uniendo hoy día. Como estas cosas no puede quedar suelto. En ese punto quisiera participar puntualizando 2 puntos con respecto a esta reunión. Obviamente hay una agenda que ustedes han trabajado, en el cual en la parte de conclusiones quisiera pedirlo de manera muy especial. Pido que hay capacidad aquí, las instituciones, esto se institucionalice. Cada nacimiento de José María Arguedas se haga una ceremonia mucho más especial aquí. En la siguiente todos vengamos, incluido en mi persona me hago autocrítica, con nuestras ropas originarios. Con nuestros atuendos debemos estar aquí. Eso debe ser en la siguiente y participación de los estudiantes de los diferentes centros. Recojan ellos porque ellos van a seguir la raíz de nosotros. Porque nosotros estamos en camino de irnos a otro espacio. Aquí está la esencia de Andahuaylas. Los ponchos deben salir con la figura que tenemos aquí. Los niquias, los tejidos. No hay un museo en Andahuaylas. Cuando alguien visita, quiero a alguien de Andahuaylas, alguna arte de Andahuaylas, no hay. Estamos utilizando algunos artes como chalina, entre otros, algunos tejidos de los hermanos, de nuestros hermanos de incas, cuando nosotros lo tenemos aquí. En realidad me siento muy emocionado, hermanos, hermanas, de haber llegado a este lugar y agradecer primero a nuestro Tayta Arguedas, quien nos ha unido. Él ha sido los que nos... Estaba lloviendo, yo en verdad no podía dormir desde las 4 de la mañana y cuando mando un mensaje a las 5:15 nadie me respondía, está lloviendo, vamos a ir, pero al final me han dicho, de todas maneras vamos a ir. Entonces, gracias por esta oportunidad. Desde nuestros antepasados, estos lugares han estado preservados, han estado cuidados. Creo que es una lección que me llevo
y cuando caminaba me sentía como si acá hayan vivido mis abuelos. Y creo que todos debemos sentirnos así. Acá han vivido nuestros abuelos porque nosotros somos hijos descendientes de ellos. Es necesario rescatar lo que Arguedas ha dicho en sus escritos, pero no solo ha dicho, sino ha vivido. Eso es lo que tenemos que rescatar. No debe quedar en el discurso, ni siquiera en la escritura. Tiene que venir a nuestra vida, a nuestra forma de vida. Creo que eso debe ser la gran respuesta a lo que nuestro Taita Arguedas nos ha dejado. La interculturalidad no es discurso, es vida, es acción. Y creo que eso tenemos que retomar. Y felizmente, como él decía, en algún momento él decía Kachkanirajmi, ahora podemos decir Achkañam Kachkaniko Taita Arguedas, ¿no? Hatijnikikuna Mirachkanikun, Bajarimuchkanikun. Así es que creo que el sufrimiento de nuestro Taita Arguedas no ha sido en vano. En educación estamos hablando últimamente en el currículo actual sobre los aprendizajes situados. El aprendizaje situado es aquel aprendizaje donde las personas que aprenden deben ir in situ al lugar de los hechos. ¿Cómo es posible que podemos enseñar historia en aula teniendo estos vestigios? Acá tranquilamente se puede trabajar toda la historia, desde la primitiva y todas las clasificaciones que los libros nos enseñan, pero con un toque distinto, con un toque de vida, no solamente para el cerebro, para la mente, sino sobre todo desde el corazón. Creo que esto es una gran lección, creo que varios maestros estamos acá, necesitamos sembrar eso en nuestros estudiantes, porque si no, toda esta enseñanza y el sacrificio de Arguedas puede terminar también con nosotros. Tenemos que también vivirlo en el espacio situado, ¿no? Yo por mis bastantes actividades laborales que tengo, inclusive estoy tratando de solamente de conectarme en la virtualidad, hasta con el volumen apagado, porque ¿qué les importa a ellos? Pues lo que hoy día es el nacimiento de Taita Arguedas. Lo que ellos te van a decir a las 8 hay estas cosas, pero hay que convivir pues, ¿no? Con esto, porque si también tú no entras a esos espacios, ¿quién lo golpea? ¿No? ¿Quién coloca, ¿no? nuestra temática? ¿No? Entonces, en ese detalle, hermanos y hermanas, tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Entre todos, que ya no será mensual, cada 2 meses, en algunas fechas sagradas, no será pues así exactamente tal día, sino cada 2 meses hay que buscar algo sagrado y estemos presentes en algún espacio, pero no para ver como turista, no para tratar de interpretar, sino para dar continuidad a nuestra cultura que sigue vivo. Nosotros más bien para hacer de que otra gente diga, realmente la historia que me han contado, la historia que está escrito, está hecho pues desde la percepción del otro lado. Yo soy profesor de primaria, algunos son profesores de inicial de secundaria. Ellos están luchando por querer colocar, por querer seguir vivo nuestra lengua, nuestra cultura. Pero en Andahuaylas, en Apurímac, ¿no? En esta mata, ¿qué hace la universidad? ¿Qué hace el pedagógico? ¿Qué hacen los tecnológicos? Donde que van mandando pues, ¿no? a los futuros docentes, a los futuros funcionarios de diferentes sectores a nuestra tierra. No tienen esa... Y a veces decimos, no, la Universidad José María Arguedas. Aquí con el Sonjoy Minanan, Escuela de Policía Nacional, Pacuchapicán, Chaymani, Quechua, Rona, Arimaq, Pachurincon y Aicon, y Chaypi, Mana Cancho, Mana Yachachincucho. Y estas universidades tiene que ser, ¿no? La Escuela de Policía tiene que poner en su espacio de formación un curso de quechua, ¿ya? En esa escuela, porque esos policías necesitan ser quechua en Andahuaylas, en Apurímac, en la zona andina, y aquellos que han egresado, que llevan pues cursos de quechua. Para eso está pues Centro de Idiomas de la UNAJMA, para eso hay muchos espacios. Entonces Andahuaylas tiene que ser la cuna de reivindicar a Arguedas, porque si no, ¿qué cara tenemos pues, para decir acá hemos traído a Arguedas, acá está puesto, pero ya no hacemos nada, solamente hemos hecho como a modo de finta, ¿no? Entonces, Andahuaylas, ¿no? Por eso, tal vez en grupo pequeño estamos diciendo, iniciales que tú estás en acá comprometerte, si la policía empieza a dar cursos de quechua para su personal, pucha, todo el mundo va a decir, wow, hay que dar una mirada hacia Andahuaylas, que raro. Nosotros tenemos que darle algunos puntales. Wauhikuna, panikuna, chancas runa,
kay quechua simi runanchikuna kaypi kaqkunaqa mana mukawaqllapi tiarqaku riki. Paykunaqa purinku uk llaqtamanta llaqtaman chaypi ayllunkuta saqitamunku. Hinaspa riki chaypi kutimunku killamanta, iskay killamanta, watamanta hina. Chaypipas karqam yachaykuna. Chaypi karqa riki munaspaqa suyaykuway. Lima llaqtamanta, Ayacuchumanta, Huancavelikamanta, Cuscumanta kutimunaykama. Chaynallataq sumaq sipaskunatapas qawarispa riki paykunaqa churarqaku manzanawan, kay tumbisninchikunawan, tintinkunawan, tintinchallay tintincha, pipaqraq maypaqraq qhilluyachkanki, puquchkanki, chaynakuna karqa chaykunapi yachayninchikmi. Chaynaqa chaychamanta takiykuna kanqa kay munaspaqa suyaykuway. Chaynaqa kaypi kay sumaq takicha, lliw takisuncha. Munaspaqa suyaykuway, munaspaqa suyaykuway, Lima llaqtamanta kutimunaykama, Cuscuchamanta vueltamunaykama. Munaspaqa suyaykuway, munaspaqa suyaykuway, Arequipamanta kutimunaykama, Ayacuchumanta vueltamunaykama. Manzana chay, durazno chay, manzana chay, durazno chay, pipaqraq maypaqraq qhilluyallachkanki, pipaqraq maypaqraq puqayallachkanki. Cosico. En verdad me siento agradecida, gracias por la invitación al ingeniero Alfredo, pero más me siento muy bendecida por encontrarme con grandes maestros, diría yo. Qué mejor el día de hoy conmemorando, y me hacía recordar cuando estudiaba, época de colegio, yo llegué a leer su libro de Yaguar Fiesta de José María Arguedas, y la parte que más me ha impactado y me hace recordar el día de hoy es cuando van en busca de Misitu, la ceremonia que hacen con su, el pagapo sobre todo. Me hace recordar también en mi infancia, así como el maestro Marcelino compartía, mi abuela cuando yo encontraba lugares ceremoniales allá en Uranmarca, me decía igual, no te acerques, que el cerro te va a comer, que la tierra te va a coger, pero en mi infancia, como yo crecí con ella, mientras cada vez que yo encontraba estos lugares ceremoniales, me acercaba, veía todas las ofrendas, pero tenía esa energía de acercarme, no tocar, pero me sentía muy atraída desde muy pequeña, ya hoy en día tengo esa bendición de conocer un grupo de hermanos que es la Hermandad de la Cosmovisión Andina, Ángeles Custodios. Con ellos siempre muy cercana. Tengo la oportunidad tal vez de poner en conocimiento lo que aprendí en mi infancia, lo que voy aprendiendo en el camino, y hoy en día pues también ser parte de la ceremonia, del pago a la tierra, del pago a nuestros apus. Y yo creo que esa es una parte fundamental también que debemos tomar en cuenta, porque el ritual que hacemos en gratitud a nuestra tierra, por lo que nos da de comer, por lo que nos da de beber, porque allí está nuestra comida, y recargarnos de esta energía, de nuestras deidades, los apus, es una forma de agradecer también y recordar nuestras raíces. Yo generalmente me siento más agradecida porque el estar en contacto con la Madre Tierra, con nuestros apus, me ha permitido sanarme, por ejemplo, de un cáncer que presenté hace 2 años atrás, y hoy en día, pues seguramente el médico me dirá, bueno, pues el cáncer se cura con la quimioterapia y todo, Yo tuve antecedentes, mi abuela falleció con cáncer, mi padre falleció con cáncer, mi tía falleció con cáncer. Yo no opté ese camino médica, pero sí opté el camino de caminar descalzo en la tierra, de llegar a estos lugares así, centros de sanación. Para mí, por ejemplo, cuando yo llego a Sondor, desde el momento que inicio la caminata, siempre lo hago descalza, porque tengo el conocimiento de que es un lugar de sanación, un lugar donde podemos recargarnos la energía, y lo hago de esa forma, Entonces yo creo que estos lugares ceremoniales que encontramos es una forma también de recargarnos de esa energía. Si es que nos ponemos a caminar descalzo, nos recargamos de más energía, y solamente pues recalcar la parte ritual de la gratitud,
qué es lo que necesitamos, siempre la parte esencial que utilizamos en estos rituales, pues también hay que tomarla en cuenta como lo hacía nuestro Taita Arguedas, y creo que claro se ve en su obra, ¿no? En Yaguar Fiesta con respecto a las ceremonias. Muchas gracias. Wawqi panikuna, llapallaykichikta rimakuykullaykichik, ñuqam kani Pablo Landeo Muñoz, Huancawillca runacha, kay llaqtapi kachkani ancha kusisqa, taytanchik José María Arguedas Chusmi hayaykamuwarqa, kay pajarisqam punchawpi hamkunawan aylluchakuspa chawallatapas rimaykunaypaq. Ari wawqinchik nisqanpi hina Huancawillca runakunapa pajarinaykuqa chuqluqucham. Chaynam ichaqa ñuqapa kapuwan huk apuypas wawa uchuy taksa kasqaymanta apuy. Chaymi kay karu llaqtamantaraq ñuqa yuyarini chay apuyta Tayta Uyruylla sutiyuq. Maypi purispaypas ñuqaqa paypa makinpi churakuykuspaymi hawkalla kusisqa sunqulla purikuni. Ichaqa Tayta Arguedaspa makinpipas churakuniñam paypa qillqasqan likasqay punchawmanta. Secundariapi kachkaspayraqmi warmakuyay kwintunta ñuqa riqsiykurqani. Chaymantam pisillamanta paypa hayakuyninta, paypa siminta, paypa sunqun riqsiyta qallaykurqani. Ichaqa ñuqapa sunquyta punipas, llaqtaypa sunquntapas aswan allinta riqsiyta qallarirqani. Tayta Arguedasta riqsiqkunaqa riqsinchikmi maymanta hamusqanchikta, riqsinchikmi maypi sapin kasqanmanta. Kunanqa chay chanka awilunchikunapa ayllunpi, sunqunpi, sapinpi punim tarikunchik. Castilla simipi niman viaje a la semilla, chaytam kunan uruachkanchik. Anchatam sapapunchaw kay riqsinakuyqa purin sumaqllaña llapanchikmanta tukuy ima yachasqanchiktapas kallpachaspa wiñaypaq hispichinanchikpaq. Amaya kay siminchikqa, amaya tukuy imaymana yachayninchikpas hulluchunchu. Sichus hulluchisunchik, sichus chinkachisunchik hinaptinqa ñuqanchikpas runa kayninchikpas chinkanqam. Chay punchawqa pinqakuypaqcha purisunchik, wiñaypaq matisqa hina pampallataña hawaristin. Wawqipanikuna, ñuqa hawani kay llaqtapa achka ancha sumaq llamkayniyuqta. Ichaya ñuqapas atisqayman hina hamkunawan wawqichakuspa kay andawaylas llaqtaykichikman aylluchakuspa imallatapas yanapakuyman. Riqsikunim Tayta Luis Mujicata, Mama Gabina Cordobata, wawqinchik Belisariota, paykunaraykum hamkunawan riqsinakuchkani. Tukunaypaq ari hawa llaqtakunapim achka wata purimurqani, Franciapim runa siminchikta yachachistin purimurqani. Ichaqa iskay kaq wawqinchikpim ñuqaqa hapipakurqani. Tayta José María Arguedaspi, César Vallejo
wawqinchikpipas. Chaymi warma colegiopi kaspay libruchayta tarirquspay, chay ríos profundos nisqan libruchata tukuy purisqaypi apakacharqani. Perdón. Kaymi kay libruchay qamkunaqa riki riqsinkichikcha. Sasam hawa llaqtakunapi mana riqsisqayki llaqtakunapi tiyayqa. Sasam usuykikuna, mikuyniykikuna, imaymana kawsakuyniykikuna mana riqsisqayki runakunawan riqsinakuyqa. Sapaykipipas waqapakustinmi purinki. Ichaqa kay librucham kay qillqamaytu nisqaykichikmi ñuqata kallpachawarqa. Kaypim hapipakurqani, hinaspam kawsarqani tukunaypaq pisichallata munarichiy hina lichaykusaq qamkunapaq wawakayninchik yuyarinanchikpaq sumbayllumanta llapanchikmi riki wawakaspanchik sumbaylluwan pukllarqanchik. Wakiqninchikmi trompo ninchik, Castilla simipi peonza ninkutaq. Pisichallata qamkunapaq likaykusaq. Sumbayllu. En el mes de mayo trajo Antero el primer sumbayllo al colegio. Los alumnos pequeños lo rodearon. Vamos al patio, Antero. Al patio, hermanos, hermanitos. Palacios corrió entre los primeros, saltaron el terraplén y subieron al campo de polvo. Iban gritando, ¡Zumbayllo! ¡Zumbayllo! Y yo lo seguí ansiosamente. ¿Qué podía ser un zumbayllo? Imatajkanman zumbayllo, nispacha tayta arguedasqa sunjumpaq ukumpaq puni tapukurqariki. ¿Qué podía nombrar esa palabra cuya terminación me recordaba bellos y misteriosos objetos? El humilde Palacios había corrido casi encabezando todo el grupo de muchachos que fueron a ver el zumbayllo. Había dado un gran salto para llegar primero el campo de recreo. Chay chayawan ñuqa qamkunapaq munani, qamkunaman ñuqa munani wawa kaspanchik kay zumbayllo trumpuwan hatinakuypi pukllasqanchikta yuyarinanchikpaq. Es un gusto y es para nosotros, para mi persona, es un orgullo tener grandes personalidades. Ñuqam ancha riqsikuykichik, anchata riqsikuykichik tukuy sunquywan. Ñuqanchik andino nisqanchikkunaqa manam umallanchikpichu yuyaymananchik. Chay huk cultura ninku, chay umallanpi yuyaymananqa. Ñuqanchikqa yuyaymananchik kimsawan. Ya, umanchikpiqa, pero más allintaqa yuyaymananchik sunqunchikwan, makinchikwan, kimsawan. Kanan wata kachkantiña pichqa waranja, pichqa chunka, pichqa pacha kimsa chunkan watapiña. Estamos, amigos, en la edad de 5.530 años como pueblos originarios andinos y aymaras, quechuas y aymaras. ¿Cómo se calcula eso? Con la llegada de Colón, que fue en 1492 a América. Y creo descubrir, ¿no? ¿Qué tal palabra, no? El mundo. Entonces, este año estaríamos cumpliendo como cultura andina, como pueblo andino, 5.530 años. ¿Y cuando cumplimos? 21 de junio. Entonces, es una cuestión que hay que también difundir para hacer de que también, no es que el pueblo andino originario fue así a la deriva.
tuvo también sus momentos históricos y ahora estamos confirmando, reafirmando nuestra identidad cultural, y por este detalle yo les agradezco muchísimo. Es una alegría el conocer nuestros antepasados, cómo tuvieron esa dicha de plasmar sus vivencias. Muchísimas gracias. Wauqipandiyuna ancha riqsisamuqani saywa pasutimpi kay puñuta kanchimata kusa